Economía colombiana. La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la exportación y la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto agrícola. Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres y son muy importantes porque son los que abren puertas a nuestro país, ya que influyen de manera muy importante en nuestra economía. Y son los siguientes sectores: el sector primario, conocido como sector agrícola, el sector secundario o sector industrial, y el sector terciario, conocido como sector de prestación de servicios. Productos representativos de la economía colombiana. Cuando se habla de productos más representativos para la economía colombiana, es importante determinar desde qué punto de vista se está hablando. Por ejemplo, el café y los productos agrícolas han ocupado un lugar muy importante en la historia del país, no solo por haber desarrollado una producción reconocida mundialmente, sino porque han sido claves en la formación de la estructura social del país. Primario es uno de los principales sectores de Colombia. Su fortaleza principal radica en la agricultura, la pesca, la acuicultura, la ganadería y la apicultura. Algunos de estos sectores son actualmente de alto alcance, mientras que otros están en desarrollo y tienen muy buenas proyecciones, tanto para responder a la demanda interna como para convertirse en productos de exportación. Secundario representa gran parte del crecimiento económico de este país. Su fortaleza principal radica en el petróleo, la minería, la industria textil y la de confección, la industria automovilística o la artesanía. El sector secundario está conformado por todas aquellas actividades que implican la transformación de bienes que utilizan como materia prima para la fabricación de otros elementos. El sector terciario es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, el DANE, el sector terciario aloja más del 80% de la fuerza laboral del país. Es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicio y transporte. A diferencia de los sectores primarios y secundarios, el sector terciario no se encarga de producir, sino de ofrecer y distribuir productos. El Producto Interno Bruto es el valor del mercado de los bienes y servicios que se producen en un país sin importar el origen del capital. Es el indicador más importante de la economía. Asimismo, el Producto Interno Bruto está calculado a precios de mercado, por lo que incluye la inflación. Estado económico. Durante el primer trimestre del 2018 fue favorable, así lo indican los resultados de PIB, que van en línea con los cálculos de analistas del mercado, gremios y del gobierno, que pronosticaban un mejor desempeño que el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el DAN, la economía del país creció un 2,2% en el primer trimestre del 2018. Impulsores económicos. Los sectores que más impulsaron el PIB en el primer trimestre fueron actividades financieras y seguros, administración pública o defensa, actividades profesionales, científicas y técnicas, y las actividades artísticas de entrenamiento y recreación. El comercio al por mayor, todo en porcentajes, indicando que el área de explotación minera bajó su nivel económico. Inestabilidades económicas. Según las cifras desagregadas de dicho sector, la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó un 9,2%, evidenciando una menor dinámica de la inversión por parte de hogares y empresas. El deterioro del mercado y la dinámica inestable a nivel de ocupación está generando presiones en la baja del consumo. Pronóstico económico. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía colombiana crecerá un 2,7% a finales de este año. Basada en la actualización que realiza para el hemisferio occidental, el organismo multilateral asegura que la demanda interna se verá incentivada por la distensión de la política monetaria y una política fiscal levemente expansiva, que se basará en mayor gasto público. Principales socios económicos. El amplio abanico de acuerdos internacionales que tiene Colombia, vemos que el grueso de sus exportaciones ha estado altamente concentrado a lo largo de su historia, siendo Estados Unidos su principal socio comercial, superando casi por 9 veces el segundo destino de las exportaciones colombianas, teniendo en cuenta que Colombia exporta a cerca de 100 países alrededor del mundo. Contabilidad nacional es un sistema de cuentas que registra la actividad de la economía como un todo. El balance de esas cuentas sintetiza la actividad económica del sector privado y del sector público. Las estadísticas de la contabilidad nacional describen partes de la economía. Además, su interdependencia y la incidencia de los cambios de cualquiera de ellas tienen un nivel de producción en el sistema. Variables económicas. En la información económica existen muchas variables que le permiten anticipar las tendencias que tendrán impacto en su sector. La economía es muy importante tener en cuenta estas variables, ya que son las que dan un índice de cambio grande por la participación y características de las que se basa cada una de ellas, principalmente las siguientes.
La inflación es la fuente de todos los males, pues con altos precios de los productos básicos el salario real de los trabajadores se reduce y ajustarlo al crecimiento de la inflación aumenta los costos de las empresas, que a su vez aumentarán sus precios de venta. Puede ocurrir que cuando los gastos del gobierno, el crecimiento del consumo de los hogares o de la inversión de las empresas, crecen más las ofertas de bienes y servicios. La tasa de interés de los males terminan el flujo de capitales hacia nuestro país, el salario real de los trabajadores se reduce y ajustarlo al crecimiento de la inflación aumenta los costos de las empresas, que a su vez aumentarán sus precios de venta. Puede ocurrir que cuando los gastos del gobierno, el crecimiento del consumo de los hogares o de la inversión de las empresas, crecen más las ofertas de bienes y servicios. Tasas de interés internas determinan el costo del endeudamiento de personas y empresas, también el flujo de capitales hacia nuestro país, que crece cuando son más altas que las tasas externas y se reduce cuando son menores. Es conocida también como la tasa de los hogares o de la inversión de las empresas, crecen más las ofertas de bienes y servicios. Es la fuente del empleo, por ejemplo, el DANE contrató más de 20.000 personas para realizar el censo agropecuario en un periodo de 6 meses. También genera demanda a proveedores de bienes y servicios, como en el caso de la infraestructura, donde inversiones del gobierno dinamizan mucho el consumo de los hogares o de la inversión de las empresas, crecen más las ofertas de bienes y servicios. Como la capacidad de la economía con altos precios cada vez más bienes y servicios, se puede los trabajadores se reducen las posibilidades de producción de la economía, es decir, que la economía puede producir más de todo, o lo que es lo mismo a los gastos del gobierno de producir más. El consumo de los hogares o de la inversión de las empresas, crecen más las ofertas de bienes y servicios. Las ventas del comercio la fuente de todos los males, pues con altos precios de los en el futuro y el salario real de los trabajadores se reduce y ajustarlo al crecimiento del comercio aumenta los costos de las empresas, que a su vez aumentarán sus precios de venta. Puede ocurrir que cuando los gastos del gobierno,